Buenas noches. Cuenta mi mamá que el día que nacimos cada una de sus 5 hijas, mi abuela paterna iba a conocernos al sanatorio. Mi abuela era de nacionalidad siria. Llegó a Argentina a los 16 años. Mi abuelo la subió al barco sin abundar en explicaciones. Y a diferencia de él, ella nunca aprendió ni le enseñaron a leer, ni a escribir, ni siquiera a hablar correctamente el idioma del país donde viviría 80 de sus casi 100 años. La abuela llegaba al sanatorio, saludaba a mi mamá y mirando a la recién nacida de turno, exclamaba entre lágrimas: ¡qué desgracia! ¡Otra mujer! Lo repitió 5 veces, con cada nieta, como una letanía fatal. Éramos una familia numerosa, papá, mamá y 5 hermanas. Resulta que yo iba al jardín de infantes de la señorita Aurora. Mi jardincito se llamaba Ibamí aquí, que en guaraní significa frutita verde. Tenía un compañerito que era bastante insoportable, que se llamaba José Luis. Aurora era paraguaya. Cuando fue mi maestra tenía 64 años. Era una apasionada de la educación. Compartía las ideas de las hermanas Cosettini. Nunca se casó ni tuvo hijes y era ecologista. El primer día de clases, Aurora sumergió un pincel con pintura en una lata de pintura verde y lo sacudió contra el piso de cemento del patio y se formaron muchas manchitas. Y cada niña eligió una manchita para pararse sobre ella y saludar todas las mañanas. Otra vez nos pidió que llevemos discos para cantar y para bailar. Y yo llevé mi preferido, el hit de mi infancia. Buenas noches, queridos conejos. El jardín de Aurora era muy grande y tenía un patio inmenso, donde había muchos árboles y muchos animalitos de granja que cuidábamos entre todos y todas las niñas. Todos cuidábamos, todos los animalitos, y cada uno cuidaba uno en especial. Yo cuidaba un pato que se llamaba Cirilo y José Luis cuidaba un pato que se llamaba Ciriaco. Además de compartir diariamente el jardín con este monstruito, esperen. En un momento, José Luis dejó de ser insoportable para volverse un monstruito. Un buen día empezó a pararse en mi manchita. Y claro, ahí andábamos los dos a los empujones y por supuesto que ganaba él, mi lugar ganaba él, porque era más alto y más grandote que yo. Otro día me arrebató mi disco de Los Queridos Conejos y mientras lo disputábamos en el aire, él lo dejó caer al suelo y lo rompió. Porque claro, él era más alto y más grandote que yo. Y otro día desplumó cruelmente a mi pato Cirilo. Pero claro, de Ciriaco cuidaba porque era suyo. Además de compartir diariamente el jardín con este muchachito, nuestras familias eran amigas, con lo cual nos reuníamos a comer los fines de semana. Por lo tanto, las hermanas debíamos seguir soportando al muchachito sin descanso dominical. Y además mamá tenía la teoría de que no había que intervenir en las peleas infantiles, salvo que corriera sangre. Así que tempranamente debí ocuparme del tema y asumí mi defensa y la de mis hermanas. Les mentiría si les digo que lo urdí. La verdad es que no recuerdo cómo, un buen domingo al mediodía, reduje a José Luis
abajo de la mesa de la cocina de mi casa y le pegué una piña. La única piña que di en mi vida. Y de tan certera, le hice saltar un diente de leche y mucha sangre. Porque claro, él era más alto y más grandote que yo. Pero yo, deduzco que yo, ya me había dado cuenta de que abajo de una mesa todos tenemos la misma altura. ¿Por qué les cuento esto? Porque un buen día me encontré buscando los hechos que me hicieron ser la mujer que soy y me di cuenta que son mucho más que anécdotas infantiles risueñas. Aquella nena de 4 años, aquella antiprincesa de 4 años, aquella frutita verde, estaba aprendiendo de las adultas significativas acerca de la igualdad, de la justicia y de la estrategia. También aprendí que no debía hacerlo a los golpes. Y también entendí que tan tempranamente como yo, José Luis había entendido muy clarito que la ley de la selva lo beneficiaba. Y por eso, todos los días, rompía, transgredía y atacaba las reglas de cuidado y de igualdad del jardín de infantes de la señorita Aurora. Dale, preguntale al patriarcado cómo se construye un machirulo. Hurgando en mi vida, también me encontré con que el relato de la historia familiar estuvo a cargo de mi mamá. Y que ella, hubo algo que me transmitió, como dice Serrat, con la leche templada y en cada canción. Lo cierto es que había algo que muy tempranamente a mí me decía que ser mujer para mí no era ni sería ninguna desgracia y que sin embargo para mi abuela paterna sí lo había sido. Mi abuela había sido subjetivada en un país donde imperan la creencia y los hechos de que ser mujer es una desgracia. La desgracia de la inferioridad y de la obediencia. Que son las reglas del juego que imperan en los países donde viven, nacen y mueren las mujeres bajo leyes musulmanas. Cuando leí a Hannah Arendt, entendí que no nacemos iguales. La igualdad es producto de la organización humana. La igualdad es una construcción social y política. Y si bien por estas latitudes la construcción social y política está mucho más avanzada, no es enteramente igualitaria. Cada mujer llega al feminismo desde su propia historia. Y si les cuento la mía o algunas escenas de mi vida, es para mostrarles la importancia del proceso de subjetivación de las niñas, su repercusión en la vida adulta y el impacto en las sociedades y en las comunidades a las cuales pertenecen. Cuando se descorre el velo de lo natural y de lo obvio, se supera la ilusión encubridora de la realidad y comienza a morir la ingenuidad. Los príncipes azules agonizan y el amor romántico se desvanece a la luz de un análisis crítico sobre las múltiples y complejas formas de la interacción social. Los roles, los vínculos, los mandatos sociales en torno a varones y mujeres. Todo lo aprendido como natural es puesto bajo la lupa y entra en crisis. Y se descubre la inmediata necesidad de repensar las reglas del juego, de barajar y de dar de nuevo. Y además descubrimos que no estamos solas, que no es algo que me pase a mí, ni es algo que me pase casualmente, es algo que nos pasa a nosotras las mujeres,
y obedece a profundas causas sociales. Decía el griego Demócrito, mejor encontrar una causa que ganar el reino de Persia. Lo que me pasa nos pasa porque atrás de todo hay un sistema, y entonces el concepto de patriarcado, antes volátil, intangible y abstracto, va tomando cuerpo, forma y dimensión, y se vuelve visible, concreto y cotidiano. Los hilos que unen la subjetividad de las personas con el sistema social en que se produce esta subjetividad y en que se reproduce, han sido invisibilizados y desconectados. ¿Por qué? Porque cuanto más invisibilizados permanezcan, más larga será la vida del orden social al cual son funcionales. Para que un sistema triunfe y permanezca, debe construir sus formas de perpetuación. ¿Y qué es el patriarcado? Es un sistema, un orden social y político que se expresa en la forma en que se organizan las sociedades, donde la autoridad y el poder la ejercen los hombres, los padres de familia, generando profundas diferencias y desigualdades entre varones y mujeres, hacia adentro y hacia afuera de la familia. La palabra familia proviene del latín famulus y nació para designar al conjunto de esclavos domésticos pertenecientes al mismo hombre. La familia monogámica actual se originó para asegurar la preponderancia del varón en la familia y la procreación de hijos que solo puedan ser de ese único varón y destinados a heredar su propiedad privada. Ese fue el origen del sometimiento de las mujeres y la primera opresión de clases, coincidente con la opresión de género. Los orígenes del patriarcado se remontan a la Mesopotamia asiática, más de 6.000 años antes de Cristo. En 8.000 años, el monstruo ha crecido y ha extendido sus tentáculos hacia las instituciones que lo reproducen: salud, educación, justicia, familia, trabajo. Para desarticularlo, es preciso mirar al monstruo de frente hasta hacer temblar la correlación de fuerzas. Hay que hacerle saber que otra historia es posible y que esa historia ya comenzó. Aquellas mujeres que portamos ciertos privilegios de clase, como por ejemplo acceso a trabajos mejor remunerados o estudios universitarios, estamos aún más comprometidas éticamente con nuestras congéneres que sufren con más fuerza la doble opresión de género y de clase. Desde principios del siglo pasado, las mujeres irrumpimos en la escena política latinoamericana. Las sufragistas, mujeres socialistas, radicales, comunistas, se propusieron conquistar el derecho al voto y lo lograron tras décadas de lucha. Aún hoy indigna y avergüenza que se llamara voto universal cuando solo votaban los hombres. El voto universal real llegó de la mano de Eva Duarte en 1947. Las mujeres votaron por primera vez en 1951. Votó el 90% del padrón femenino. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Si hablamos de igualdad y participación política de las mujeres en la Argentina, en este Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, donde estamos reunidas ahora mismo, ocurrió un hecho fundamental y trascendental en la historia argentina. En 1994, 275 hombres y 83 mujeres se reunieron a reformar la Constitución argentina. Las mujeres alcanzaban el 24%. En 1957, la Convención Constituyente anterior, había solo 3 mujeres. No hay igualdad real si las reglas del juego en que vivimos, la democracia,
quedan a cargo y son patrimonio exclusivo de los hombres. También en los años 90 se produjo el acceso a los cargos representativos para las mujeres. Se dictó la llamada ley de cupo, una ley que permitía que el 30% de los cargos representativos sean cubiertos por mujeres. Eso permitió el acceso a los parlamentos y también a la presidencia de las naciones de muchos países latinoamericanos, con lo que se puso en la agenda pública leyes de vital importancia, como por ejemplo la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, la discriminación en contra de las mujeres, la Ley de Igualdad de Género, las diversidades, el matrimonio igualitario, educación sexual integral, familia y, por supuesto, la reforma del Código Civil argentino. Hoy no alcanza la ley de cupo. Si somos la mitad de la humanidad, vamos por la mitad de los cargos representativos. Aún en provincias como Santa Fe, cuyo proceso de institucionalización es ejemplar y de avanzada, nos encontramos con que en el Senado hay 18 hombres y una mujer, y en la Corte Suprema de Justicia hay 6 hombres y una mujer. Exigimos la paridad de género y más temprano que tarde será justicia. En su primera llegada al Congreso, el proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto con media sanción en diputados dejó más que claro que la marea verde está compuesta por millones de mujeres, por las diversidades y por hombres críticos. Hemos transformado a nuestro favor la correlación de fuerzas y hemos despenalizado y legalizado socialmente el aborto. Los opositores nos miran desde la ventanilla de un tren que marcha para atrás. Somos herederas orgullosas de la trayectoria de lucha de las abuelas y de las madres de pañuelos blancos. Entre nosotras nadie sobra, todas somos bienvenidas y nunca nadie llega tarde a esta revolución maravillosa que viene oliendo a jazmín. El feminismo es un movimiento social profundamente emancipador y humanista, transformador, laico, sororo, transversal, horizontal, plural y diverso. Nacidas de las vísceras siniestras del monstruo, todos los días, desde todos los rincones del planeta, las mujeres gritamos: piedra libre para todas las compañeras.